Tenía un rostro vulgar, tosco, pero su aspecto cuidado y sus maneras refinadas eran suficientes para convencer. Hablaba inglés, alemán, francés e italiano, y tenía una cultura exquisita. No en vano pertenecía a la nobleza europea. Era el joven conde von Lustig del Imperio Austrohúngaro, un personaje que acabó haciéndose popular en los transatlánticos que recorrían la costa europea a comienzos del siglo XX. A bordo de ellos jugaba al póker y al bridge con los nuevos ricos estadounidenses. A veces les ganaba y otras veces se dejaba ganar. Los invitaba a cena y champán, agasajaba a sus mujeres hasta donde lo permitían las buenas maneras y solo al final del viaje, cuando se había ganado su confianza, los desplumaba. Entonces el conde von Lustig desaparecía por una temporada y Victor Lustig volvía a recobrar vida, la del estafador más famoso del siglo XX. Una noticia publicada en un periódico parisino que contenía un trivial comentario de un funcionario de la alcaldía de París relacionado con el alto costo de mantener la emblemática Torre Eiffel, quien a su juicio resultaría más económico tirarla abajo, llamó la atención de Victor Lustig para organizar en Francia una de las estafas más sonadas del siglo pasado. En este video veremos la increíble historia de cómo el estafador Victor Lustig logró vender 2 veces la Torre Eiffel. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de todos los nuevos videos que subimos y así ayudarnos a seguir creciendo. Lustig nació a principios de 1890 en Hostin, un pequeño pueblo situado a los pies de los Sudetes occidentales que hoy corresponde a República Checa, pero entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Siendo de familia pobre, ya de joven mostraba una personalidad problemática, iniciándose en la delincuencia a la manera clásica, con hurtos menores, carterismo y similares. Pero a la vez manifestaba una extraordinaria habilidad para el aprendizaje, sobre todo a la hora de aprender idiomas. Sin embargo, no dejaba de meterse en problemas. A mediados de la década de 1920, la Torre Eiffel acababa de perder a su principal protector y promotor, Gustav Eiffel. Falleció en 1923. La prensa de la época especulaba sobre el futuro de la torre debido al alto costo de mantenerla en pie y los pocos réditos económicos que traía el municipio. Naturalmente, nada más lejos de la realidad. En la década de 1920, Gustav Eiffel tenía garantizada la durabilidad de la torre, no solo por su estatus icónico desde la Exposición Universal de 1889, sino también por sus funciones estratégicas como transmisor y receptor de radio. Victor Lustig, que para sus 30 años era un delincuente buscado en casi toda Europa, se encontraba en París ese mismo año, y tras enterarse del problema de la torre, decidió aprovechar la situación. La estafa que ideó y llevó a cabo se convertiría en una de las más famosas de la historia. El primer paso del engaño era conseguir una víctima. Para ello contactó con varios comerciantes de chatarra de la ciudad y, haciéndose pasar por un miembro del gobierno, los convocó a una reunión secreta en el prestigioso Hotel de Crillon para hablar sobre un posible acuerdo de negocios. El día de la reunión, Lustig se presentó como el subdirector general del Ministerio de Correos y Telégrafos, mostrando falsos documentos que así lo acreditaban. Tras convencerlos de que era quien decía ser, les informó que el gobierno había decidido desmontar la torre y venderla como chatarra debido a los problemas que ésta estaba ocasionando. Las ofertas para la licitación debían entregarse al día siguiente. El objetivo de Lustig no era vender la torre, sino que dejarse sobornar por alguno de los empresarios a cambio de favorecerlos en la supuesta licitación. Para lograrlo, necesitaba generar el suficiente interés en alguno de ellos como para que considerara la idea.
Las cosas no podrían haber ido mejor para Lustig, pues uno de los chatarreros era André Poisson, un joven empresario emergente que buscaba cerrar su primer gran acuerdo comercial y hacerse conocido en el entorno, por lo que no dudaría en hacer lo que fuera necesario para resultar ganador. Lustig se acercó a su víctima y muy discretamente le pidió un soborno que Poisson pagó encantado. Con el dinero en su bolsillo, el estafador se apresuró a huir de París y se ocultó en Viena. El pobre chatarrero, tras darse cuenta de la estafa, se sintió tan humillado que no se animó a avisar a las autoridades. Tras haber pasado un mes en Viena y al ver que nadie lo buscaba, Lustig decidió repetir el engaño. Regresó a París y fingió nuevamente vender la torre. Pero alguien alertó a la policía antes de lo previsto y huyó de Francia salvándose del arresto por un pelo. Su nuevo destino fue Estados Unidos, donde conoció al jefe de la mafia, Al Capone. En Estados Unidos pasó un tiempo involucrado en varios negocios con Al Capone. Cuando ya se sintió seguro, regresó a Europa, donde nuevamente es arrestado por la policía de París en julio de 1929, acusado de preparar una estafa financiera utilizando documentos falsos, haciéndose pasar por un rico banquero estadounidense. Logró librarse y continuó su carrera criminal. En 1930, Lustig se asoció con un químico de Nebraska llamado Tom Chow, un experto en la fabricación de planchas grabadas para imprimir billetes falsos. Juntos organizaron una red de falsificadores para hacer circular los cientos de miles de falsificaciones por todo el país. En mayo de 1935, una pareja lo delató y fue arrestado nuevamente. El día de su juicio logró escapar de la Cámara de Detención Federal de la ciudad de Nueva York, pero fue recapturado 27 días después en Pittsburgh. Lustig se declaró culpable en el juicio y fue sentenciado a 20 años en la isla de Alcatraz en San Francisco. El 9 de marzo de 1949 contrajo neumonía y murió 2 días después en el Centro Médico Federal para Reclusos en Springfield, Missouri. En su certificado de defunción, en la casilla de ocupación, figuraba como aprendiz de vendedor. Si te gustaría profundizar un poco más sobre lo visto en el video, te recomendamos ver la película francesa del año 2021 titulada Eiffel, donde se puede ver cómo fue toda la trama detrás de la construcción y mantenimiento de la famosa estructura parisina. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta al video y ayudarnos a difundir el canal para tratar de seguir contando las historias más interesantes que vale la pena recordar.